Este trabajo es una crónica histórica audiovisual e inmersiva, basado en el libro Cartagena 1600, de Manuel Camacho Montoya, en colaboración con Manuel Camacho Diago. Nuestro propósito es presentarte algunos de los momentos y ambientes del siglo XVII en Cartagena de una manera sencilla, apoyándonos en imágenes y de una adaptación narrativa personal. No buscamos reproducir el libro completo, sino acercar al espectador a su ambiente y a ciertos hechos que marcaron la vida de la ciudad en esa época. Esta es simplemente una forma de entrar por un momento en la Cartagena que el libro describe. La ciudad de Cartagena se preparó débilmente ante la inminente llegada del pirata Francis Drake en 1586. Pese a la evacuación civil, la defensa española fue ineficaz y Drake tomó la ciudad fácilmente. La furia inglesa por el escaso botín resultó en un saqueo, quema y esclavización generalizados, afectando a barrios como Getsemaní. Tomás y Benigno fueron descubiertos por los piratas. Tras semanas de terror y destrucción, Drake negoció un rescate y se retiró, dejando a Cartagena en ruinas y a Tomás en medio de un panorama desolador. Tomás, un judío converso de origen portugués huyendo de la Inquisición, se embarca en un barco negrero desde África hacia Cartagena. Utiliza los conocimientos médicos de su padre para mantener vivos a los esclavos, pero durante el viaje pierde la mayoría de ellos. A su llegada a Cartagena presenció el mercado y la venta de los esclavos. Tomás, amargado por la experiencia, tuvo que vender a Benín, con la esperanza de recuperarlo al conseguir dinero. Al llegar a Cartagena, Tomás pierde su fortuna al morir la mayoría de los esclavos que traían la embarcación. Los sobrevivientes son inspeccionados, bautizados, marcados y vendidos a comerciantes para trabajar en las minas. Tomás, sin dinero y abrumado por la tristeza, se muda a una posada en Getsemaní con Ana de Enrique y su hija Benigna. Tomás lucha por encontrar un negocio honesto, sintiéndose atraído por la compañía de Benigna en la posada. Contacta al poderoso comerciante portugués Don Manuel Fonseca, quien lo recomienda a Jorge Fernández Gramajo. Tomás le ofrece a Gramajo sus servicios, pero él lo rechaza. Entonces Don Manuel le propone el negocio de contratarlo como curandero de esclavos enfermos y cuidar a los esclavos que tenía para poderlos vender. Tomás, con un nuevo propósito, inicia su trabajo. Tomás, tras la propuesta de Don Manuel Fonseca de hacer la misma labor en un viaje a Lima, se despide de Ana y le deja instrucciones a Benigna de que lo espere. Tomás y Benín se embarcan en un viaje difícil. Primero cruzan el istmo de Panamá a pie, lidiando con los mosquitos y el terreno difícil. Luego se embarcan en un navío maltrecho hacia el sur Pacífico, con la misión de curar a los esclavos enfermos para asegurar la ganancia de los comerciantes. Tomás, con el dinero ganado en Perú, pagó sus deudas, compró un solar y construyó una casa de madera. Aprovechó para mandar a construir una mejor casa de un solo piso. Hizo un acuerdo con Ana de Enrique para que viviera allí con él. Le dio dinero y le ofreció un lugar seguro para guardar el anillo, que era su único recuerdo de su país de origen antes de haberse mudado y cambiado su identidad. Mientras él esperaba para mudarse, durante los siguientes meses se integró a la vida del barrio de Getsemaní, conociendo a esclavos y negros libres y participando en sus fiestas. La amistad con Ana se profundizó, pero él desarrolló un amor intenso por Benigna, la hija de Ana. Compartían encuentros íntimos y clandestinos y él soñaba con hacerla su esposa. Sin embargo, Benigna fue entregada a unos piratas por Ana de Enrique, lo que destrozó la ilusión de Tomás. Tomás sobrevive al ataque de Drake, pero descubre que Benigna ha sido secuestrada. De regreso en la devastada Cartagena, se convierte en el médico improvisado de la ciudad, curando heridos y atendiendo una epidemia, lo que le da reconocimiento. Como parte de la reconstrucción de la ciudad, lidera labores en Getsemaní reconstruyendo su propia casa. A pesar de su éxito como sanador, vive con una profunda tristeza por la pérdida de Benigna. Además, porque habían recapturado a Benín después de que Tomás intentó interceder por él. Bautista Antonelli llega a Cartagena, enviado por el rey para diseñar las nuevas defensas de la bahía. Recorre islas y entradas del mar, hasta que el clima lo enferma gravemente. Los médicos no pueden ayudarlo, así que llaman a Tomás, un joven curandero recién llegado. Con un simple emplasto, Tomás lo cura y gana su gratitud. Antonelli entonces le revela su plan.
cerrar Boca Grande, reforzar Manga y amurallar la ciudad, antes de volver a España para presentarlo al rey. Recomienda a Tomás ante el regimiento, cambiando para siempre su destino. Tras la reconstrucción de Cartagena y la llegada del nuevo gobernador, Tomás prospera y se muda a un solar más amplio en Getsemaní. Con más pacientes y más trabajo necesita ayuda. Un paciente le cuenta de Leonor, una joven esclava vendida por su dueña después de un disgusto. Tomás la examina y acuerda su compra por 150 reales. Le da un espacio cómodo y libertad para moverse por el barrio. Leonor se convierte en su mano derecha, asistente médica, cocinera, recolectora de plantas y puente esencial con la red de esclavos domésticos de la ciudad. Cartagena vive una bonanza económica financiada con trabajo esclavo. Se reconstruyen casas, avanzan las defensas y llegan nuevas obras. Tomás se enriquece gracias al contrabando y a su creciente consulta, pero sigue marcado por la ausencia de Benigna. En Getsemaní, la vida florece entre marineros y tabernas y guisanderas. Sin embargo, los médicos formales empiezan a sospechar de Tomás. ¿Quién es realmente este joven tan exitoso? Mientras la ciudad prospera, él vive entre la abundancia externa y un vacío interno que no logra llenar. Tomás se asocia con un comerciante para comprar esclavos enfermos, curarlos y venderlos, pero al ver pocas ganancias decide independizarse. Alquila una barraca en Manga y empieza a comprar esclavos muy enfermos a crédito. Con remedios simples, vinagre, emplastos y ungüentos, la mayoría sana en un mes. En un lote de 8 reconoce a una mujer angoleña. Es Benigna, desaparecida tras el ataque de Drake. Esconde su identidad. La compra por 500 reales y la lleva a su casa para protegerla, sin revelar quién es. Benigna y su hija se recuperan en la casa de Tomás gracias a la atención de Leonor. Poco a poco Benigna vuelve a trabajar en la cocina y con las curaciones, pero un día don Jorge Gramajo la reconoce y exige que se le sea devuelta, afirmando que le pertenece. Tomás se niega, alegando que la compró legalmente. El conflicto crece cuando Benigna confiesa que está embarazada y que el padre es el hijo de don Jorge. Mientras tanto, los médicos de la ciudad empiezan a atacarlo, cuestionando su origen y sus títulos. Cartagena vive tensión. Cada vez llegan más esclavos y el ambiente se llena de rumores. Tomás teme una rebelión y pregunta a Leonor por las reuniones nocturnas de tambor y baile. Una noche ocurre. Pencos Viejo lidera la fuga de un grupo de esclavos hacia la ciénaga de la Matuna. Soldados y cazadores los persiguen. Varios mueren en el enfrentamiento. La ciudad queda marcada por el miedo y Tomás aprovecha para ganarse la confianza del capitán, que participó en la persecución, mientras la tensión social empieza a rodearlo. Tomás revela a Benigna su verdadero nombre, León. Había ocultado su identidad para protegerla. Ella le suplica que le ayude a regresar junto a su hija a su tierra. Él confiesa que perdió sus ahorros con Drake y que sobrevivió comerciando con esclavos. Le propone matrimonio, pero Benigna solo quiere volver a casa. El contador de la ciudad empieza a investigarlo y León se ve obligado a buscar una salida. Finalmente consigue un capitán que les debe favores y organiza el viaje de Benigna. En la despedida, él la ve partir sin poder pronunciar una palabra. Cartagena despertaba entre plazas, templos y conventos. Era una ciudad viva donde cada rincón tenía su propio ritmo. Tomás, médico práctico y ambicioso, recorría sus calles junto a Benín, buscando el lugar ideal para construir su casa y consulta. Los solares del centro ya estaban ocupados. Comprar una casa vieja significaba renunciar al sueño de diseñarla a su gusto. En la periferia, los lotes eran más amplios, pero alejados y menos seguros. Cada mañana, antes del calor sofocante, caminaban entre plazas. La Plaza de la Mar,
llena de comercio y oportunidades. Era demasiado concurrida y costosa. La Plaza de las Hierbas, saturada de olores y tránsito, fue descartada de inmediato. La Plaza Mayor, en el barrio Santa Catalina, ofrecía prestigio y cercanía al poder, pero también precios exorbitantes, solares estrechos y el maltrato visible hacia los esclavos. Tomás, observador del clima, sabía que la orientación era clave. Buscaba sombra, brisa marina y un patio interior con plantas. Finalmente, Benín le habló de una casa en venta en la Plaza del Pozo, propiedad del capitán Diego Sandoval. Aunque Tomás soñaba con construir desde cero, aceptó visitarla. Tal vez pensó, ese era el lugar donde podría convertirse en el hogar que tanto había imaginado. En una Cartagena marcada por la fe y el calor, Tomás inició su acercamiento a doña Matilde. Vestido con elegancia y llevando un pequeño obsequio, llegó a la casa de la viuda, una mujer conocida por su carácter reservado, su vida piadosa y su habilidad para administrar el hogar. La visita transcurrió con cortesía. Matilde, vestida con sobriedad, lo recibió en una sala perfumada y bien cuidada. Aunque el ambiente era sereno, ambos cargaban historias profundas. Tomás compartió su pasado marcado por la guerra, el comercio y la pérdida familiar. Matilde, por su parte, habló de su matrimonio, de la dureza de su suegra, del sueño frustrado de su esposo carpintero que partió hacia las Américas y nunca regresó. La conversación fue pausada, cargada de memorias. Al final, Tomás le entregó un regalo simbólico buscando dejar una huella en medio de los recuerdos. Matilde lo aceptó con gratitud y aunque no hubo pasión ni risas, sí se abrió una posibilidad, la de construir juntos una vida tranquila en medio de la Cartagena colonial. La brisa de Cartagena seguía trayendo salitre y especias, pero también secretos. Mientras Tomás consolidaba su vida con Matilde, Benigna reaparecía como sombra y fuego. En la posada de Juana Uganda, Tomás supervisaba obras sin querer mirar demasiado atrás. Benín, su esclavo, reía con Juana, ayudaba con el techo y bailaba en las noches. Tomás, entre bromas, advertía que no se enredara tapando agujeros. Una noche Benigna llegó, no exigió nada, solo agradeció. Tomás, aliviado, creyó que el pasado quedaría atrás, pero las visitas nocturnas comenzaron. Comida, consejos, caricias, la relación se reanudó en silencio, entre sábanas y suspiros. Leonor, cómplice, le preparó a Benigna un aceite especial. El ritual buscaba que Tomás no pudiera amar a otra. Durante la fiesta por la reconstrucción, Tomás decidió hablar. Le confesó su dilema. Por ser portugués, solo el matrimonio con Matilde podía asegurarle fortuna y permanencia. Benigna estalló, lo acusó de usarla, de humillarla, de querer esconderla como esclava sexual. Le recordó el dolor de volver a Cartagena, el hijo que habían tenido y le deseó arrepentimiento eterno. Tomás quedó mudo. Benigna, con dignidad y furia, tomó su sombrero y se fue sin mirar atrás. La brisa seguía soplando, pero ahora traía el perfume amargo de una despedida. Tomás decidió asegurar su futuro, actuó con rapidez, pidió la mano de Matilde a través de don Francisco Cardoso. La viuda aceptó sin dote, prometiendo virtud, respeto y descendencia. Con ello, Tomás adquirió la casa del capitán Diego de Sandoval en la Plaza del Pozo. La convirtió en su nuevo hogar y consultorio, 2 plantas sólidas, balcones de madera, cuartos para pacientes y una farmacia abastecida con hierbas y utensilios. Benín lo ayudó a remodelar, mientras la vida comenzaba a tomar forma. La boda fue sencilla y católica, pero la noche de boda reveló un vacío. Matilde, firme en su modestia, rechazó la pasión y recordó que el sexo debía ser solo para la procreación. Tomás, embriagado, se resignó al orden sin deseo. 2 semanas después, Ana llegó con noticias de Benigna. La mulata estaba enferma, desaliñada, sin fuerzas. Tomás, ahora protegido por su nuevo estatus, respondió con frialdad. Ella no era importante. Su vida estaba con Matilde y su matrimonio era la única garantía de techo, fortuna y permanencia en Cartagena. La nueva vida había comenzado, pero no con amor, con convivencia, orden y distancia. Cartagena seguía latiendo bajo el sol inclemente. Tomás, casado con Matilde, parecía haber alcanzado la estabilidad que buscaba: casa, matrimonio y estatus. Pero la calma se quebró cuando Ana llegó con la noticia. Benigna estaba embarazada y sumida en la tristeza. Tomás, frío y pragmático, ofreció dinero y techo para el niño, pero exigió el silencio absoluto. Ana aceptó, advirtiendo que la responsabilidad sería suya. Un año después, Matilde dio
a luz a Elvirita. La niña se convirtió en el bálsamo de Tomás, su refugio de ternura, mientras Matilde cultivaba paz en su jardín de jazmines y oraciones. Fuera de casa, Benín mantenía lazos con los cimarrones, símbolos de resistencia que incomodaban a Tomás. Los años pasaron entre calor, inundaciones y rutina. Solo las risas de Juan y Elvirita crecían, recordando que Cartagena siempre respiraba entre dos mundos, el visible y el oculto. Cartagena comenzaba a transformarse. No era solo el sol y el salitre. Habían llegado los jesuitas, trayendo educación y producción en la plaza de la aduana. Levantaron un colegio improvisado, enseñando latín y ciencia, mientras fundaban haciendas, fabricaban tejas y velas. Al mismo tiempo, la gran obra de la muralla iniciaba. Tras la muerte de Antonelli, Cristóbal de Roda dirigió la construcción en terrenos difíciles, diseñando un fuerte pentagonal que se alzaba como estrella de piedra contra el mar. Las piedras llegaban en chalupas desde Albornoz. Cada bloque era defensa y paciencia. La corona reforzaba su poder con miedo, cabezas expuestas en la plaza y pregones que retumbaban como advertencia. Para Tomás todo era un complejo, pero también oportunidad. Entre murallas y jesuitas, cada paso de la ciudad era también un peldaño hacia su propio poder. Cartagena olía a miedo. El gobernador envió 200 hombres contra el palenque de Bencos y las cabezas expuestas en la plaza recordaban que el orden español no se negociaba. Pronto llegó otro enemigo. La lluvia y el viento helado trajeron una enfermedad desconocida, fiebre, vómitos y náuseas. Tomás atendía a decenas de pacientes sin hallar cura, hasta que la peste alcanzó su propia casa. Matilde cayó enferma y Tomás, que la veía como orden más que amor, se quebró al comprender que perderla sería perder también su mundo. La noticia de Ana agravó el dolor. Benigna sobrevivía, pero el hijo que esperaba había muerto. Matilde pidió ver a su hermana y ser enterrada en la iglesia de la Compañía de Jesús. Murió en brazos de Tomás, con su nombre en los labios. Días después, el capellán reveló que Matilde y Elvirita se habían salvado gracias a la leche de una mulata. Tomás lo anotó como dato médico, aunque sabía que era más que ciencia. Era la ironía de una vida que ni el poder ni el orden podían controlar. La brisa de Cartagena siempre llega cargada de salitre, mezclada con ese olor profundo a madera húmeda y especies que parecen salir de sus calles mismas. Es un perfume que acompaña todo, la vida, las tensiones, la fe y el poder. En medio del ajetreo constante del Caribe, esta ciudad era un cruce extraño donde convivían almas blancas, negras e indígenas, todo bajo un sol que nunca descansaba. En ese ambiente tan vivo, la comunidad de los dominicos se sostenía casi con humildad absoluta. El convento era de madera frágil, siempre luchando contra la humedad, y los colchones de paja parecían estar en guerra diaria con el clima. Allí, Matilde, un espíritu que el autor describe como calmado y persistente, no solo ayudaba a los frágiles, sino que tejía una red de apoyo para los indígenas que seguían atrapados en el capricho de los encomenderos. Los dominicos enseñaban teología, pero también bordado, cocina y labores del hogar. Y fue justo en ese mundo donde Elvirita, la hija de Matilde, dejó ver el carácter que la distinguía. Lanzó una rabieta que el autor llama excepcional e infrecuente, porque exigía aprender a leer y sumar en un mundo que prefería a las mujeres ignorantes. Y tan solo menos de una de cada 3 mujeres europeas sabían leer o escribir. Ese gesto era un acto revolucionario para la época. Los domingos, la casa de Matilde y Tomás se volvía un pequeño refugio. Allí el ambiente religioso se mezclaba con el calor familiar, pero ese respiro era débil, como la llama de una vela a punto de encontrarse a una tormenta. En 1610 la tormenta finalmente llegó, y no fue un huracán ni un ataque pirata como el de Francis Drake. Fue la Inquisición. La orden dada por el rey Felipe III sentenció a la población mestiza, negra y mulata a someterse bajo las autoridades eclesiásticas. Los dominicos, que antes parecían simples guardianes de la fe, se convirtieron en custodios de algo mucho más duro,
el Santo Oficio se instaló con un peso silencioso, cambiando el ambiente vivo y el olor a salitre por el tufo metálico del miedo. La ciudad comenzó a enfermarse lentamente. La sospecha, la duda, el miedo fueron sus aliados. La gente bajaba la voz, cuidaba cada gesto. Los secretos se transformaron en armas peligrosas y cualquier murmullo podía volverse en una sentencia. Y Tomás de Mendoza sabía que la suya estaba cerca. Pero mientras Cartagena se encogía espiritualmente, físicamente se hacía más fuerte. Mientras Cartagena hervía en chismes, el martilleo constante de los herreros y el golpe seco de la piedra colocada una encima de otra formaban la música de los baluartes, contrastando el silencio opresivo impuesto por la Inquisición, reemplazándolo por una fuerte muralla. Esta avanzaba hacia Boca Grande, y esos dientes de piedra parecían masticar la furia del mar y del enemigo. Boca Grande dejó de ser una playa vulnerable y se volvió una herida sólida, un muro que decía: aquí no pasará nadie. Cada bloque era una promesa de supervivencia de la corona, incluso si la vida cotidiana estaba llena de grietas. Cerca de esas nuevas defensas se levantó el convento de Santa Teresa, un espacio creado especialmente para mujeres nobles que buscaban refugio espiritual. Aquí entra la historia de Leonor, una vida marcada por pérdidas y por la necesidad de encontrar un lugar donde respirar. El convento, con sus muros gruesos y silenciosos interminables, era un sitio donde las mujeres escapaban del destino impuesto por la sociedad. Allí los cantos se apagaban contra las paredes y cada oración era también una forma de resistencia. En contraste con el silencio del convento, Cartagena guardaba encuentros donde la palabra valía oro. Para 1616 surgió un nuevo escenario social, las reuniones de los sábados. Ya no eran espacios piadosos, sino el verdadero corazón donde se negociaba el poder. Entre élites, copias finas y sonrisas correctas se movían los hilos de la política, del comercio y hasta de la propia Inquisición. En esas salas se hablaba en clave y los silencios decían más que 1000 palabras. Era evidente que lo escrito por las autoridades nunca tenía tanto peso como lo hablado en esos encuentros. En medio de ese entramado tan complejo, la figura de Juan emerge. Atraído por la claridad de los jesuitas, Juan encontró un espacio completamente distinto, la compañía de Jesús. Los jesuitas ofrecían una versión de la fe más intelectual y más abierta. Creían que el conocimiento era un arma contra la oscuridad. Mientras los dominicos enseñaban caridad y obediencia, los jesuitas enseñaban a pensar. Juan vio en ellos un faro en medio del océano, un faro donde la duda no era pecado, sino el motor de la búsqueda. Era un contraste total con los pasillos silenciosos del Santo Oficio. Allí, la curiosidad no era pecado, era un camino. Pero ni la fe ni las murallas podían detener la historia. En 1621, la muerte de Domingo Bencos Viejo marcó un antes y un después. Rey cimarrón, líder y libre, símbolo de resistencia, su captura y ejecución no fue justicia, fue un mensaje. La plaza ese día estaba llena de olor a miedo, pero Bencos no se deshizo en ceniza tras morir. Como dice el autor, fue un hito de la infamia colonial. Fue un duelo en silencio e íntimo para los esclavos de la ciudad. Contrario a lo que se pensaba, no hubo revuelo por parte de la gente de color en Cartagena. Lo único que los soldados encontraron fueron caras de desolación. Su muerte se volvió un mito que siguió creciendo, un recordatorio de que la libertad nace incluso en los lugares donde se la intenta enterrar. Sin embargo, la ejecución de Bencos dejó un eco, y en ese eco crecían nuevas generaciones, como la de Elvirita. La niña recordada por su espíritu rebelde a su corta edad, ahora, años después, se levantaba curiosa y su camino se cruzó con la familia Van Kelsey, comerciantes holandeses que vivían entre la tolerancia y el peligro. Su fe protestante los ponía bajo el lente de la Inquisición, pero su comercio los hacía necesarios. En esa casa, entre mercancías, ideas europeas y cuidado constante, Elvirita encontró un mundo más grande,
un espacio donde su inteligencia tenía espacio para respirar, vagar por cada rincón sin temor o represalias. Y así, mientras la ciudad dormía bajo la muralla recién acabada, la Inquisición seguía mirando desde las sombras. Las almas de Cartagena seguían caminando entre miedo, fe y resistencia, conscientes de que la historia todavía no había dicho su última palabra. El ingeniero Cristóbal de Roda Antonelli presenta propuestas avanzadas y costosas para la defensa de Cartagena, incluyendo baluartes diseñados para maximizar el campo de fuego. No obstante, su rigidez técnica y tono de superioridad provocan el rechazo administrativo y el resentimiento del sargento mayor Tomás, quien critica el impago de los servicios. Roda opta por buscar apoyo directo de la corona. Asume el gobierno Francisco de Murga, veterano con experiencia de Flandes, quien implementa una gestión energética y pragmática de las obras. Murga, asistido por su cuñado don Francisco Cardoso, prioriza una estrategia de defensa más funcional, logrando construir eficazmente el fuerte en el Cerro de San Lázaro. Pese a los avances en fortificación, su administración se ve empeñada por graves acusaciones de corrupción, colusión con grupos económicos y conflictos con la Inquisición, lo que culmina en una problemática de su mandato. El sistema de la encomienda es definido como una institución de vasallaje, donde el indígena tributa y es evangelizado a cambio. Tomás de Mendoza es forzado a aceptar una de estas encomiendas en 1629, como forma de saldar una deuda gubernamental. Al inspeccionar la propiedad, Tomás encuentra a un grupo de 100 indígenas desmotivados y víctimas de abusos previos. En un quiebre con las prácticas habituales, nombra al indígena Pedro como administrador. Tomás establece un régimen basado en el beneficio mutuo, permitiendo a los indígenas trabajar y vender sus excedentes para su propio provecho, con el objetivo de elevar su calidad de vida y motivar la producción. Se describe la vida de la comunidad de los dominicos, destacando su rol en la institución religiosa en general, incluyendo el aprendizaje de letras y oficios domésticos. Matilde, esposa de Tomás, ejerce una influencia persistente de apoyo a los frágiles y a los indígenas oprimidos por el sistema de encomiendas. Un momento definitorio es la existencia de Elvirita, la hija de Matilde, de aprender letras y números, un acto revolucionario que desafía el rol tradicionalmente limitado de las mujeres a las labores del hogar. La casa familiar sirve como un breve refugio de calma y religiosidad en el convulso entorno colonial. En 1630, el médico Juan de Mendoza regresa a Cartagena, tras complementar sus avanzados estudios en Valencia, donde aprendió el método moderno de diagnóstico y anatomía. Su familia lo recibe con alegría, aunque el esclavo Benín resiente su presencia. Poco después, la ciudad es azotada por la peste de tifo. Juan atiende a su primer paciente, un marinero, quien muere pese al tratamiento. La epidemia se extiende y Juan logra salvar a su sobrina, Francisca, quien le confiesa en secreto que su padre es un tirano, revelando las tensiones familiares. Don Andrés de Banquecel, yerno de Tomás y Matilde, es objeto de una orden de captura expedida por el gobernador, obligándolo a huir para evitar la cárcel. Elvirita, su esposa, explica a sus padres que el conflicto escaló por la negativa de su suegro a pagar un donativo, lo que revivió grandes rumores de contrabando y evasión de impuestos que pesaban sobre la familia. La situación se complica al revelarse que la familia ya estaba bajo el ojo de la Inquisición por sus negocios, poniendo en riesgo el honor y el legado de la familia en Cartagena. Tomás de Mendoza es un comerciante rico de Cartagena. Es visitado por 3 alguaciles y un sacerdote de la Inquisición en su casa, bajo la excusa de ser interrogado por un delito grave, tras una vieja acusación de Fernández. La citación le causa gran terror y humillación a él y a su familia. Leonor, su esposa, sube a acompañarlo y al bajar esconde discretamente un pequeño envoltorio de cuero, temiendo el riesgo que la situación representa para su honor y el patrimonio familiar.
Tomás es llevado con vergüenza por las calles hacia el tribunal, convencido que la única vía de escape es sobornar para silenciar el conflicto. Tras la muerte de Tomás de Mendoza, el tribunal lo encontró culpable de prácticas judaizantes, manteniendo el decomiso de su dinero y propiedades. Diego López fue condenado y desterrado a Antioquia. Sin embargo, gracias a la intervención del hijo de Tomás ante las autoridades de España, se suspendió la ejecución de la condena mientras se revisaban una apelación. 2 años después, el Consejo de la Suprema Inquisición revocó la sentencia y ordenó la devolución de todos los bienes incautados de la familia. La familia Mendoza fue reconocida públicamente por su transparencia y devoción. Su legado, centrado en el servicio y el cuidado, permitió que su estirpe y huella permanecieran en Cartagena. En la cubierta del navío, la pestilencia era casi peor que la sed. Hombres y mujeres apilados como mercancía, miraban la silueta de la ciudad fortificada, creían que llegaban al infierno, pero al tocar tierra, solo un hombre los esperaba, el jesuita, el padre Claver. Su nombre era un bálsamo, un desafío directo a la crueldad. En la década de 1620, mientras Cartagena se volvía impenetrable con piedra y cal, un corazón se convertía en el verdadero baluarte contra la humanidad. ¿Podría la fe ser más fuerte que la ambición del imperio?